Buenas tardes, yo soy Pedro Buenaventura, estudiante de periodismo y participo en el proyecto Generación Go de la Fundación SM, que es por lo que estoy sentado aquí. Y bueno, muchas gracias por asistir a este evento que ha sido convocado por la Fundación SM y la FAD para compartir y debatir las principales conclusiones de la investigación, protagonistas y espectadores, que es ante todo un retrato de la juventud española desde sus discursos individuales y colectivos. Esta investigación nos interpela a todos, tanto a los jóvenes como a los adultos. A los adultos porque en buena medida se verán representados en un primer volumen que narra desde el rigor científico la evolución que ha sufrido la juventud española desde los últimos 40 años. Una juventud que ante momentos históricos como la transición española, la crisis económica de 2008 o la revolución en el ámbito de las comunicaciones, ha reaccionado tal y como apunta el título de la publicación, como espectadores, pero también como protagonistas de estos cambios. Y a los jóvenes nos interpela especialmente el segundo volumen, pues nos pone ante el espejo de nuestros propios discursos, ante cuestiones como los valores, las expectativas de vida o el compromiso individual y colectivo que están construyendo nuestra identidad individual y también generacional. Son cuestiones sobre las que también se están observando cambios con respecto a las generaciones anteriores y sobre las que nuevamente deberemos elegir si posicionarnos como espectadores o como protagonistas. Hoy tenemos el lujo de contar con 10 autores que han participado en esta investigación. Estamos en esta mesa Almudena Moreno, que es profesora titular de la Universidad de Valladolid, Javier Elzo, catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto, Ana Rubio, técnica de investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD, e Ignacio Mejías, socio fundador de Sociología 3. Muchas gracias por venir y por participar en esta charla. Y en las primeras filas tenemos a Estela Aguirre, Juan Carlos Ballestero, Juan González Anleo, Eusebio Mejías, Elena Rodríguez y Patricia Tudela. Muchas gracias por venir. Contamos con vuestra participación en las preguntas que puedan plantearse desde la mesa o desde el público. Hemos organizado la mesa en 5 grandes bloques para tratar de dar respuesta a las grandes preocupaciones de los jóvenes de hoy en día. El marco de valores, estamos ante una crisis de valores, como afirman los medios. La transición a la vida adulta, cómo se enfrentan a ella los jóvenes. El contexto tecnológico y la resignificación de valores. Las nuevas banderas y el miedo al compromiso. Vale, pues vamos a empezar hablando de los valores que predominan en la sociedad de hoy y en la juventud de hoy especialmente. Ignacio Mejías, ¿cuáles dirías que son estos valores? Todos. Me ha tocado la pregunta buena. Bueno, evidentemente, responder esta pregunta en 2 minutos es una cosa imposible, ¿no? Pero, y sobre todo porque, aparte, mi especialidad aquí es el análisis del cualitativo, que es un libro entero. Entonces, es complicado responder, pero digamos que podríamos decir, por un lado, habría un bloque de pragmatismo ante una evidente situación de incertidumbre social que no permite hacer muchos planes a largo plazo. Por otro lado, los jóvenes dirían que tienen una parte de realidad tecnológica que redefine otros muchos valores, como pueden ser la intimidad, que es una intimidad ampliada, compartida, es moldeable, es una intimidad que acepta renuncias como parte del juego de participar en redes sociales, y que pone a la imagen como un valor esencial en la complementariedad del online y el offline, que es una cosa que ya se da por indisoluble, ¿no? Ya no se puede hablar de soy yo fuera de soy yo físicamente, soy yo online. Son 2 partes indisolubles.
Por otro lado, estarían las nuevas banderas, que serían ecologismo, feminismo, apoyo a la diversidad y bueno, y luego, por supuesto, como parte de la sociedad que responde a los propios valores que la sociedad genera, te hablan de consumismo en la fase de hiperconsumismo, de la manera que el consumismo ya en sí mismo no preocupa, porque lo que preocupa es lo hiper. Consumir ya es una cosa que se da por hecha. Consumir no solo bienes y servicios, sino consumir identidades, consumir adscripciones, consumir posicionamiento social. Luego el individualismo, que desde un discurso en clave de pérdida, pues se entiende como uno de los males que impedirían los compromisos sociales, pero que tiene otra lectura ahora mismo, sobre todo en clave tecnológica, que es el individualismo como la capacidad de gestión del yo, ¿no? Como capacidad de gestionar tu yo online, tu yo offline, tus relaciones, tu agenda, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, la palabra, que seguro que Javier tiene muchas más cosas que contar. Bueno, estos valores, en el informe se habla de consumismo, individualismo y hedonismo. ¿Estos valores han cambiado en los últimos años? ¿Para mí también? Sí. Bueno, el individualismo ya lo apuntaba antes, que es un individualismo que hay otra relectura en clave de gestión de capacidad de gestión del yo en todos los espacios, tanto físicos como virtuales, ¿no? Eso es un individualismo que se entiende también como una libertad, libertad para gestionar tu propio perfil, que ya trasciende el terreno online, ¿no? Y también es una manera de entender el individualismo que sitúa a los jóvenes en un tipo de legitimidad que los enfrenta generacionalmente a adultos que, desde su punto de vista, pueden pretender ingerir en esa capacidad para libremente gestionar su individualismo, ¿no? Y quizás ese individualismo, esta clave, es algo diferencial, ¿no? El hedonismo es una respuesta bastante sencilla o de la primera mano, no sé cómo decirlo, a la incertidumbre que define sus trayectorias. La diversión del presente es algo concreto. Eso no quiere decir que desprecien el futuro, no quiere decir que no se preocupen por la formación, por sus trayectorias formativas y profesionales, sino que establecen metas de corto plazo, y en esas metas de corto plazo el hedonismo es una de ellas. Javier, estas palabras se pueden interpretar con una carga negativa potente. ¿Estamos ante una crisis de valores, como se menciona en los medios de comunicación? Cada vez que una persona dice que hay crisis de valores, y no hay ninguna excepción a esto, quiere decir que estima que los demás tienen unos valores distintos a los que él piensa que tendrían que tener. Eso es la crisis de valores. Ha sido siempre así. Y los que hablan de crisis de valores es, vea usted, pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro, y tendría que pasar esto y esto y esto. Esa es la crisis de valores. Cuando en realidad la palabra crisis significa realmente discernimiento. Entonces, yo no admito el término crisis de valores en el sentido de decir que hay unos valores que se pierden, mucho menos cuando me dicen que es que la sociedad hoy en día no tiene valores o los jóvenes no tienen valores, como si eso fuera posible. Es imposible no tener valores. Y los que dicen que no tienen valores, ellos tienen los valores de la mayoría. Es la dictadura de la mayoría. Luego, los valores están ahí. Entonces, lo que necesitamos es discernir qué valores son dominantes en un momento y en otro y por qué. Entonces, respondo a tu pregunta. ¿Hay crisis de valores? ¿Es que se están perdiendo valores? No.
Lo que hay es simplemente otra nueva forma de entender las cosas. Y, Ignacio, yo es que he tomado nota porque a mí se me va el cerebro, ya sabes, estoy mayorcito. Y entonces que hablas de pragmatismo y, en efecto, hablas de un individualismo como modo de gestión, digamos, del presente, lo cual no quiere decir que no piensen en el futuro, pero solo de un futuro relativamente próximo, ¿no? Entonces, has hablado también de imaginar del tema de la intimidad, pero eso lo dejo a un lado, por ahora. Y hay valores nuevos. El valor del ecologismo. Es un valor nuevo. A mí, Javier Elzo, me cuesta ser ecologista. Y eso de tener en mi casa 5 bolsas, 5 cosas para echar basuras distintas, es que no acabo y siempre me equivoco. Y meto en la bolsa mala lo que tendría que estar en la otra bolsa, ¿entiendes? No. Pero es verdad que es un valor muy de la juventud hoy en día, el valor del ecologismo. Está el valor de la diversidad. La diversidad tiene que ver con el individualismo, me parece, Ignacio, porque claro, si hemos hecho una apuesta por la diversidad en todos los ámbitos, por la diversidad política, la diversidad social, la diversidad religiosa, bueno, eso supone de alguna manera una asunción del individualismo. El individualismo es lo que tiene de positivo la Ilustración, es la capacidad de no pensar como rebaños, sino pensar como personas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando, en lugar de ese individualismo de razón, prima el individualismo de placer, de puro placer. Y aquí entramos con el hedonismo. ¿Es la sociedad actual más hedonista que la sociedad de nuestros tiempos? No estoy nada convencido. No estoy nada convencido porque nosotros, nuestra generación o la mía no, yo nací en 42. No, la generación de la transición fue la generación que puso en alza el valor del caballo, el valor de la heroína. Y nos hemos olvidado de eso. Patti Smith cantaba el valor de la heroína, del caballo. Y cuando se hablaba de la marihuana decía, bueno, eso es de los tiraos, de los de segunda división, de la clase de tropa que diría San José María de Escrivá y Balaguer, de la clase de tropa. Bien, vamos a hablar... Yo no he dicho nada. Sigue, pregunta. Vamos a hablar de las transiciones de lo que es el paso de la juventud a la vida adulta. Almudena, ¿cómo se enfrentan los jóvenes a este reto? Bueno, cuando hablamos primero... Bueno, cuando hablamos de transiciones, primero tenemos que definir qué entendemos por transiciones o los hitos fundamentales que hablan de las transiciones, que es el proceso mediante el cual nos convertimos en adultos, ¿no? Y pasa pues por diferentes etapas, que es acabar el sistema de la formación, integrarse en el mercado laboral, encontrar pareja, formar la familia, independizarse residencialmente, esa autonomía y esa responsabilidad. ¿Cómo se enfrentan los jóvenes a estos procesos? Pues con dificultades, pero no ahora, siempre se han enfrentado con dificultades, porque no es un proceso sencillo, es un proceso en el que tienes que ir adquiriendo una serie de habilidades, competencias, en contextos que desconoces, pero que tienes mucha energía para hacerlo y por lo tanto lo que cambia, podríamos decir, y aquí entramos de lleno con la pregunta que me dices, lo que está cambiando es el contexto sociohistórico en el que se producen y económico en el que se producen esas transiciones que de alguna manera condicionan las oportunidades vitales y las formas de transitar. Formas de transitar que van a ser diversas, fragmentarias y dependientes de múltiples factores. Bien. En este informe se habla de un manual de transición a la vida adulta. Entonces, este manual se construye a partir de lo que los jóvenes creen que se espera de ellos y básicamente
habla de un camino asfaltado que pasa del colegio a la universidad, de la universidad al trabajo, la emancipación y la formación de una familia, en última instancia. ¿En qué medida y en qué casos este camino se recorre satisfactoriamente entre la juventud española? Bueno, es una pregunta excesivamente generalista para poder responderla con un nivel de gradación, ¿no?, respecto a la satisfacción, que es un concepto que hace referencia al bienestar personal y a la calidad de vida. Pero aquí sí que me gustaría resaltar, y está en el informe que hemos hecho, que estas transiciones presentan una gran diversidad, y esta diversidad va a depender del contexto en el que estés, dependiendo de la familia en la que estés, de la condición socioeconómica, lo que llamamos la clase social, de tu formación, de tus habilidades y competencias personales que has ido adquiriendo a lo largo de ese proceso previo. Por lo tanto, habría tantos casos de enfrentarse a estas transiciones como trayectorias y caminos diversos hay. Es decir, no podemos hablar de transición, sino de transiciones, no de jóvenes, sino de jóvenes, ¿no? Y en el informe se destaca y destacamos todo lo que tiene que ver con la diversidad, la desigualdad, la fragmentación, ¿no? Se introduce el concepto de generación, se introduce también podemos considerar que la transición a la participación social y política en lo que es la construcción del concepto de ciudadanía es una nueva forma de transición que tradicionalmente no se incluye, ¿no?, en lo que son las transiciones tradicionales. Pues seguramente sí, ¿no?, porque el joven se convierte en adulto, convirtiéndose también en ciudadano de pleno derecho, participando en los diferentes ámbitos de participación definidos a tal efecto, y por supuesto introduciendo todo lo que supone la introducción de los nuevos dispositivos tecnológicos, que evidentemente transforman y condicionan sobremanera todos los procesos transicionales, porque es verdad que el significado de las transiciones podríamos decir que siempre son los mismos, porque es decir, nos enfrentamos siempre a la adquisición de esa autonomía y responsabilidad, pero la forma en la que se gestionan esas habilidades y competencias según el transcurso del tiempo, pues ha cambiado considerablemente, ¿no? Y ahí hay un elemento clave y fundamental, que son todos estos dispositivos tecnológicos que han cambiado el mundo de transitar, de relacionarnos, de vivir, de estar, de ser en el mundo, ¿no? ¿Y cuáles son las palancas que pueden ayudar a estas transiciones? ¿Cuáles son? Bueno, a ver, aquí está todo el debate sociológico, ¿no?, entre el yo y la sociedad. ¿Hasta qué punto la agencia, el joven, el individuo, a través de sus habilidades y competencias, realizan esas transiciones más o menos satisfactorias, como me preguntabas? Y luego el contexto social. ¿Hasta qué punto el contexto social, económico, sociopolítico puede activar, favorecer esas transiciones más o menos satisfactorias? Entonces habría que tener esa combinación o esa sinergia entre el yo y la sociedad, es decir, todo lo que tiene que ver con las políticas de juventud que de alguna manera vehiculan esas transiciones. Pero este es un debate clásico, ¿no?, y muy, muy nutrido en sociología de la juventud. Ajá. Ignacio, en el segundo volumen aparece un concepto que es el presentismo obligatorio. ¿A qué se refiere? Pues sería como la manera pragmática de afrontar la incertidumbre en la que viven y se desenvuelven, ¿no? Ya no solo que se asuma que se rompió el pacto social por el cual la inversión formativa te aseguraba un trabajo, por no hablar del tema de la vivienda, que sigue estando imposible, sino más, sino que se acepta también que tras la crisis se han perdido una serie de derechos que no se van a recuperar. Entonces eso es una situación que es complicada de asumir cuando te planteas un proyecto vital, y es una manera de evitar frustraciones, ¿no? Establecer metas de corto plazo, asumir que las trayectorias tienen que ser flexibles, tienen que ser moldeables, tienen que ser cambiantes. Y ahí es cuando se empieza a hablar de la sociedad, se empieza a hablar de que los jóvenes son
los destacan porque son todoterrenos, son emprendedores, son tal, y claro, les dicen, a la fuerza ahorcan, ¿no? Claro, es que nos habéis hecho ser así, ¿no? No nos queda otra que ser de esta manera, porque si no es una manera de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Alinearse en esta serie de valores que son los que les sirven de motor para tirar para adelante con algún mínimo de proyecto vital. Si alguno de ustedes tiene algo más que decir en torno a este tema, pues lo cerramos. Vale, pues podríamos pasar a un siguiente bloque. Más o menos lo que estamos viendo son factores que influyen en el desarrollo de la juventud española, y uno muy importante es el contexto tecnológico en el que se desarrolla la vida de esta juventud. Entonces, dentro de este contexto tecnológico surge un nuevo marco de comunicación y de gestión de la información. En consecuencia, la tecnología impacta en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Ignacio, ¿qué significa que los y las jóvenes viven en tiempos de hiper? ¿Tipos de? Hiper. Hiper, pues bueno, eso, ¿la pregunta es para mí? Sí. No, es un poco también, creo que lo hablaba al principio, ¿no? Es como la sublimación del consumismo, ¿no? Ya cuando se acepta que la sociedad es consumista, para que el consumo no te resulte culpabilizador, dibujas un panorama en el que todo es el consumo ya no preocupa, sino lo que preocupa es el sobreconsumo, ¿no? Y entonces en el ámbito tecnológico también sucede. Se consume hiperrelaciones, se está hiperrelacionado, se está relacionado por encima de las posibilidades reales de conectarse con todo el mundo, se establece como prioridad una gestión de todas las posibilidades que te permitan no perder ninguna de las posibilidades que te ofrecen unos dispositivos que están infrautilizados porque no da tiempo a utilizarlos todos, ¿no? Entonces, es como el estado siguiente al consumo, en este caso tecnológico. Vale, queríamos hacerle una pregunta a Juan Anleo. Si se le puede hacer llegar un micrófono. Gracias. Sí. Vale, en los informes, en el marco de la tecnología, se habla pues del surgimiento de nuevos problemas en relación con la tecnología que tú has tratado. ¿Cuáles son estos nuevos problemas, estos nuevos conflictos? Bueno, yo antes me gustaría hacer aportar algo a lo de hiper, ¿vale? Porque el hiper hoy es un poco como lo del post, ¿se oye? No, es un poco... Vale. Es un poco como lo del post-estructuralismo, post-modernidad, que en los años 80 era tan habitual, oírlo de post. Básicamente lo del hiper, a mí me parece además de lo que ha dicho Ignacio, que evidentemente ha dado en el clavo, me parece una forma de lubricar el sistema consumista. Es decir, vamos a ver, básicamente el sistema consumista ha estado regenerándose a lo largo de los últimos 40 años con nuevas formas de llegar a los jóvenes y al resto de la sociedad. El hiper, básicamente, es una forma de hiperconexión que básicamente es una forma de lubricación del sistema consumista. Es decir, por ejemplo, Instagram es un grandísimo escaparate. Es un grandísimo escaparate donde vemos las vacaciones que están haciendo nuestros amigos de tal sitio y les envidiamos. Hablo de los jóvenes, evidentemente, yo siempre hablo de... Bueno, vemos lo que se ha comprado, las botas que se han comprado mi vecina de tal. Es decir, básicamente, realmente yo creo que es una cosa muy antigua, quiero decir, básicamente es el chascarrillo, el cotilleo, ¿vale? Que es algo muy español además, pero que se ha hiper establecido en la sociedad y de tal forma que podemos envidiar consumos ajenos y eso lubrica muchísimo y además las conexiones son muy rápidas, la información va muy rápido y además las experiencias también, que es una nueva forma de consumo, se convierte en una... Bien, respondiendo a la pregunta que me has hecho tú concretamente, evidentemente hay muchas, pero yo destacaría sobre todo la cuestión de la adicción, las adicciones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver...
la cuestión de la adicción digital, las adicciones digitales, era una cosa que empezó como una broma. Y esto yo creo que no hay que perderlo de vista para entender un poquito cuál ha sido la reacción de la comunidad científica a la hora de enfrentarse con la cuestión de las adicciones. Es decir, un tal Ivan Goldberg, ¿vale? En el 2 años después de aparecer la WWW, ¿vale? Sacó en plan de coña el concepto de adicción digital, ¿de acuerdo? Y lo hizo escribiendo un artículo súper serio, pero realmente era una broma, ¿vale? Claro, esa broma en aquel momento lo era. Pero claro, luego vinieron las tecnologías de convergencia, luego vinieron las tablets, luego vinieron los móviles, luego vinieron chicos de 9, de 10 y de 11 años que ya tenían un teléfono móvil, ¿vale? Que eso es algo que realmente habría que pensárselo unas cuantas veces porque es algo tremendo, ¿vale? Un chaval de 9 años con acceso, por ejemplo, he escrito algo sobre eso, sobre acceso al porno o acceso a los juegos online, ¿de acuerdo? A través de un móvil que solamente tiene que mover un dedo. Entonces, las tecnologías se han convertido, por un lado, en mi opinión, en una adicción en sí misma, ¿de acuerdo? Ahora ya sí, ¿vale? Y por otro lado, en un trampolín que lanza a muchos jóvenes a adicciones ya incluso olvidadas, porque la ludopatía, se habló mucho en los años 80 de la ludopatía cuando el gobierno permitió las máquinas tragaperras en los bares, ¿de acuerdo? Hubo un boom de la ludopatía, pero quieras que no, eso fue disminuyendo. Ahora las nuevas tecnologías, en primer lugar, lo de Ivan Goldberg ya no es una broma, es decir, ya es real, y la comunidad científica se ha defendido como intentando decir no puede haber una adicción digital, no hay adicciones digitales, eso es una tontería. Y ahora, después del DSM, la Biblia de las adicciones, de la cuarta versión a la quinta versión, por fin se han admitido adicciones que no son relacionadas con sustancias, porque seguimos pensando en adicciones, la cocaína, la heroína, como ha dicho Javier, ¿vale? Pero realmente las nuevas adicciones son tecnológicas. Y además la tecnología permite un acceso que, en mi opinión, a ver, esto es mi opinión por supuesto, no es normal, de chicos de 9, 10, 11, 12 años a una serie de adicciones que antes venían bastante después. Por supuesto, si en algún momento alguien quiere responder a la aportación de un compañero, puede. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar al siguiente bloque, que es el que habla de las nuevas banderas, que son diversidad, género y medio ambiente. Entonces, entre la juventud de hoy están estas 3 banderas o principios que se consideran generacionales. Esto quiere decir que en estos temas, la gente de mi generación puede considerar que es protagonista por delante de la gente de generaciones anteriores. Ana, ¿qué ha supuesto la introducción de la perspectiva de género en el análisis de la juventud? Vale, pues bueno, sobre esta cuestión, lo primero que sí que me gustaría matizar es que, bueno, tradicionalmente los estudios de juventud, ¿no? Se han visto envueltos por la matriz cultural del androcentrismo, ¿no? Que han tomado al hombre joven como el genérico masculino, especialmente en lo relacionado al análisis de los problemas sociales de la juventud, que compone buena parte de la literatura de los estudios juventud. Y cuando se ha querido incorporar el análisis y las perspectivas de las mujeres jóvenes, ¿no? Se ha hecho desde un poco el plano de la otredad, focalizando los análisis fundamentalmente entre los tránsitos de la dependencia parental a la dependencia conyugal y también, ¿no? sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, esto lo que ha supuesto ha sido una invisibilización de las mujeres como productoras de prácticas y de sentidos. Y bueno, también muchas veces, ¿no? Cuando hemos visto que se introduce la variable de género, o bueno, variable de sexo, fundamentalmente, que es la que se estudia, ha sido como mero dato demográfico común a cualquier grupo humano. Entonces, poniendo un poco en contexto todo esto e intentando responder a tu pregunta, sí que me parece que introducir el análisis de género en los estudios de juventud supone ir más allá de visibilizar a las mujeres, el papel de las mujeres jóvenes, o visibilizar la violencia de género entre los jóvenes, que también, pero supone fundamentalmente entender el género
como una categoría relacional que da cuenta y explica en buena parte los procesos de adaptación de las personas jóvenes en relación a sus condiciones materiales y a sus condiciones vivenciales, y supone, por ejemplo, desenmarañar la relación y la implicación entre masculinidad y conductas de riesgo, ¿no? Significa entender desde un plano integral y desde un plano holístico, por ejemplo, por qué el 70% de las muertes por causas externas, como por ejemplo los suicidios o los accidentes de transporte, son accidentes de chicos. Entonces, bueno, eso es de lo que se basa un poco, ¿no?, incorporar la perspectiva de género. Vale, entonces se habla de la igualdad de género como una bandera generacional, pero ¿en qué medida ha calado este principio en la juventud española actual? Vale, es una cuestión bastante difícil de analizar, ¿no?, y de hablar por la dimensionalidad, ¿no?, yo creo, del asunto. Lo que sí que desde el Centro Reina Sofía cada vez tenemos más claro es que la incorporación de los debates sobre género, ¿no?, y la cada vez mayor incorporación de este tipo de debates, tanto en la agenda setting como en el debate público, lo que ha supuesto es que la lucha por la equidad de género y por las cuestiones de género en general sea una de las principales movilizaciones colectivas que llevan a cabo las personas jóvenes. De hecho, aproximadamente un 60% de las personas jóvenes se consideran feministas, pero yo creo que esto tampoco se queda únicamente en el plano de la movilización colectiva, sino que también incluso va al plano identitario, ¿no?, porque se están performando las identidades de género, se están ampliando y se están multiplicando las formas de concebirse de mujer o concebirse hombre y de posicionarse en el mundo como tal. Y por ahí, desde luego, está calando. Y, bueno, por ejemplo, los últimos estudios, el último estudio que tenemos en el centro, lo que poníamos de manifiesto es que mientras que las mujeres son quienes en mayor medida, las mujeres jóvenes, están transgrediendo los roles tradicionales de género, pero no solo en lo identitario, sino también en lo profesional, incluso en las prácticas de ocio, ¿no?, los chicos jóvenes se siguen enunciando muchas veces desde el plano más normativo. Y bueno, esto es fundamentalmente a las conclusiones que nos llevan es que hay que poner esfuerzos y hay que poner mucho empeño en seguir en esta línea, ¿no?, pero focalizando también la importancia de trabajar la masculinidad. Y bueno, un poquito por ahí. Vale. Ignacio, ¿por qué? Bueno, hablamos de diversidad, de género y de medio ambiente. ¿Por qué han sido estas banderas las que ha escogido mi generación y por qué ha sido ahora? Bueno, yo no sé si es que las habéis escogido o es que no se han sentado en un consejo de sabios y han dicho vamos a coger estas, ¿no? Pero son las que el caldo social, históricamente y socialmente, como que se han caído de maduras, ¿no? Pues, por lo menos es lo que te cuentan ellos, ¿no? O sea, hay situaciones de desigualdad de la mujer, de machismo, que son insostenibles, situaciones de cambio climático, de sostenibilidad de recursos naturales que también se hacen insostenibles. Y son cuestiones que, por un lado, les sitúan generacionalmente frente a sus padres y a sus abuelos, que es algo que también genera un tipo de identidad que positiva, que confronta el discurso más descreído y en clave de pérdida, ¿no?, de la sociedad egoísta, la sociedad que no se compromete y tal. En ese sentido es como una cierta bandera de esperanza generacional. Y por otro lado también apuntaba Javier una cosa antes, que son cuestiones como la aceptación de la diversidad que tiene que ver con el individualismo. Igual que el activismo medioambiental y feminista también tiene que ver con actuaciones del ámbito muy de lo privado, que es una de las maneras que tienen para traspasar esa responsabilidad que está como muy limitada a lo propio, ¿no?, a los estudios, al trabajo, ¿no?, como las cosas que son las responsabilidades que tienen clarísimas todo el mundo, pero cuando pasa del plano de lo personal a lo colectivo, hay como una fractura, ¿no? Y no se sabe dónde colocar esa responsabilidad, ¿no? Sobre todo en el contexto social en el que
no se quiere tener muchos compromisos de largo plazo por si acaso ponemos la mano en un fuego que no hay que poner, ¿no? Dado que las cosas cambian tanto. Pues son se me ha ido el hilo con el móvil. Son esas banderas que les identifican generacionalmente y que al mismo tiempo no les cuesta mucho, respecto a las que no les cuesta mucho asumir ese compromiso, porque son cuestiones que creen que ya están naturalizadas y normalizadas y que son avances respecto a los cuales no hay vuelta atrás. Bien, vale. Me cuesta un poco entender. Al principio de la charla hablábamos del individualismo como uno de los valores predominantes en la actualidad y ahora estamos hablando de la defensa de estos principios de forma común. ¿Cómo casa esta defensa con una sociedad individualista? Es un poco lo que acabo de decir, yo creo. Son valores que también tienen que ver con la actuación en la esfera de lo particular y lo personal, ¿no? También, a ver, la sociedad el sistema de valores es una cosa muy compleja que tiene muchas capas, no tiene por qué ser incompatible que haya valores medioambientales, valores feministas de aceptación de la diversidad con que también haya valores individualistas, ¿no? Son muchas capas que se relacionan, pero es una manera de transferir esa solidaridad de lo personal y de corto plazo al largo plazo a partir de acciones pues individuales como las que le cuesta a Javier tanto, ¿no? Reciclar, pues eso es un acto individualista que puede tener una acción colectiva, ¿no? Sí, era el siguiente bloque que íbamos a tratar. Pues perfecto. ¿Alguien tiene algo más que decir en torno a todo esto? ¿Qué has dicho? Que si alguien tiene algo que decir en torno a la defensa de la diversidad, del género, el ecologismo. Sí. No hay que olvidar que cuando se hablaban de los valores de los jóvenes, no hay que olvidar que todos los jóvenes no tienen los mismos valores. Quiero decir que nosotros podemos legítimamente comparar los valores de los jóvenes de ahora, de 2019, 2018, con los de los hace 40 años, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Y en efecto, pues yo creo que Ignacio se ha apuntado muy bien. Está el individualismo junto al mismo tiempo con un cierto compromiso, digamos, por el medio ambiente. Y tú te preguntabas de cómo se puede congeniar eso. Pues se puede congeniar porque es un individualismo grupal. Claro, esto llama mucho la atención y me dicen algunos que eso es un oxímoron, es una contradicción en los términos. ¿Cómo se puede ser individualista y grupal? Pues sí. Se es individualista y al mismo tiempo se es grupal porque uno busca los que más o menos sean de mi cuerda, los que más o menos tengan el mismo horizonte, digamos, que el mío. Entonces, no todos los jóvenes son, digamos, están a favor del medio ambiente y están ilusionados por el tema del medio ambiente, ni por la diversidad, No, hay muchos que de diversidad nada, son del Atleti, solamente del Atleti. Es imposible ser del Atleti y de la Real. O se es del Real Madrid o del Atleti Madrid. O se es del Barça o se es del Español. Bueno, por poner ejemplos banales, ¿no? Entonces, bueno, están las dos cosas. Hay, en efecto, un fenómeno de individualismo que ya se daba también antes y que ahora se acentúa mucho más porque una serie de referentes que de alguna manera antes existían están de capa caída. No pienso en la Iglesia, pero no solamente en la Iglesia. Pienso, por ejemplo, el enorme referente que tenía la juventud de hace 40 años de salir de una dictadura y aprender a vivir en democracia y construir una democracia. Claro, ese es un referente grupal, un referente, digamos,
y un objetivo, digamos, muy importante que hoy es difícil encontrarlo y sobre todo difícil de encontrarlo con la acuidad y con la premura que tenía entonces. ¿Hay elementos comunes hoy en día? Sí. Yo creo que uno de ellos es precisamente el tema medioambiental, el tema del cambio climático y el tema, digamos, de qué pasa con el planeta, que nos estamos cargando el planeta. Ese puede ser. Y de eso, pero ¿a cuántos jóvenes agrupa eso? Los famosos viernes, tenía un nombre inglés, tú que sabes mucho inglés. ¿Cómo has dicho? Viernes eso, pues, esos viernes, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos son los que están? Bastantes, ¿sí? Quiere decir bastantes. ¿Cuántos miles? Hay más en cualquier manifestación de Barcelona, sea por constitucionalistas o sea por los independentistas. Bastantes más. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora te dejo, Juan, porque el otro es un objetivo más próximo, más cercano, más... Mientras que el tema, digamos, y además conseguir que todos los viernes se junten, se ha costado, pero tú no estás de acuerdo con esto, dilo. No, vamos a ver, no, yo por lo menos no conozco ninguna cifra, pero yo he estado en varias... vale. Vamos a ver, no conozco ninguna cifra y la verdad es que estoy ansioso porque salga. Algún dato, ¿vale? El 2, el 3, el 5, el 10, el 15, no lo sé. Es que eso a mí me pone muy nervioso porque yo soy más de cuantitativo. Pero yo he estado en varias y es muy impresionante. Pero no solamente eso, escuchar a los jóvenes hablando en el cigarrillo de después de clase o entre clases ya da una idea de lo que se están empezando a preocupar por ese tema. Ya no es solamente una cuestión de bolsas, de poner una cosa en una bolsa o cosa en otra. Es una cuestión de que realmente lo ven como lo siento, pero a mí me toca este tema, en los 60 la bomba atómica. Es decir, lo que pasa es que la bomba atómica dependía de alguien que apretase un botón, a fin de cuentas. Ahora el botón ya está apretado. Entonces ya saben que les queda muy poco tiempo y saben que es su futuro. Y yo eso lo veo, vamos a ver, no tengo datos cuantitativos, pero yo sí lo veo en las conversaciones, en lo que hablan, en lo que les preocupa, en lo que les pone las orejas tiesas en clase, por ejemplo, ¿vale? Mi pregunta es, siendo eso cierto, ¿qué están haciendo en concreto? A mí ya no me basta con que salgan a manifestarse. Entonces, ya no me basta. A mí me gustaría que además de eso, bueno, pues se crearan grupos, colectivos. ¿Para qué tenemos tanta internet? Pero se crean grupos colectivos. Se crean. A ver, cuéntame eso me interesa mucho. Porque eso es porque para eso tenemos las tecnologías, ¿no? Para que se creen grupos, se crean colectivos, que se intercambien, que creen lobbies. No me importa utilizar la palabra lobby para eso. Por supuesto que sí. Pero probablemente yo aquí estoy demostrando mi ignorancia más supina, ¿no? Pero no veo que eso aparezca mucho. O sea, tampoco es que los medios sean perfectamente un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Porque yo estoy de los que sostengo que si un marciano viniese a Tierra y quisiera enterarse de qué pasa en la Tierra leyendo los medios, se llevaría una idea radicalmente falsa de lo que pasa en la Tierra. Porque los medios solamente se preocupan de lo llamativo, de los titulares, etc. Pero esto es constructivo y eso no tendría tanta prensa. Pero me alegra mucho saber que estoy equivocado. Que de pronto hay grupos que se juntan de internet o por lo que sea, porque no, salir en una manifestación de vez en cuando, eso ya ha pasado a la historia. Bueno, no ha pasado a la historia, ¿eh? A veces hay que salir a manifestarse también, pero... Bien, por último queríamos hablar efectivamente del miedo al compromiso. Entonces, se dice que es otro de los signos de nuestro tiempo, el miedo al compromiso, que se entiende de tres formas. En primer lugar, está el compromiso con los estudios, la familia y los amigos. En segundo lugar está el compromiso social y colectivo y finalmente el compromiso en las relaciones de pareja, que es del que vamos a hablar. Ignacio, ¿cómo entienden los jóvenes?
Ignacio Es el o quien problema de ser quiera. joven. Ignacio ¿Cómo se o quien llama? quiera. La pareja habla tú mejor. No. Si quieres, Ana. Bueno, Me pasa igual. bueno, lo primero, como entienden los jóvenes, el compromiso con la familia, con sus amigos y con la pareja. ¿Habéis escrito mucho sobre juventud? ¿Me dejas que diga algo? Mira, el sábado pasado, estuve en Santander, organizado por una cosa que es algo así como Movimiento Católico por el Matrimonio, una cosa así. Que no sé exactamente, me dijeron lo que era, pero no acabé de entender. En donde el más joven tiene 60 años. Pero llevan reuniéndose durante más de 50, llevan 50 y pico años reuniéndose, es una cosa que surgió en Francia, ¿no? Y lo siento, surgió en Francia, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, me pidieron a mí que fuera a hablarles sobre por qué no se casan los jóvenes hoy en día. Luego, fíjate si el tema lo tengo fresco, ¿eh? De por qué no se casan los jóvenes. Y la primera cosa que les dije, ¿a usted qué les importa esto? Pero si ustedes son todos abuelos. Entonces, yo me preparé un poquito, no voy a soltar la conferencia aquella porque duró 1 hora, pero lo que se me ocurrió fue preguntar a gente cercana, entre otras, tuve una conversación deliciosa con mi hija, que vive en Francia, y me dice, la pregunta está mal formulada. No hay que preguntarse por qué no se casan los jóvenes, sino por qué se casan los que se casan. Ah. Y evidentemente me hizo dar vueltas a la pelota eso. ¿Por qué se casan los que se casan? Porque hoy en día lo que se lleva es no casarse, en el sentido de no formalizar una relación. Prefieren convivir, en nuestro lenguaje antes diríamos cohabitar, ahora diríamos convivir, o sea, vivir conjuntamente con otra persona, ¿no? Y dicen, me decía mi hija en conversación con otros amigos, mi hija está en Grenoble, es física, entonces tiene mucha relación internacional. Dicen, es que nosotros no nos planteamos esto, solamente cuando, o bien viene un hijo y el Estado nos dice, oiga, ¿y quién es el responsable de este chaval que está aquí? ¿Quién se va a preocupar de él o de ella? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes se responsabilizan? Porque ustedes lo han traído, ¿eh? O sea, no ha venido de París, lo han traído ustedes. Luego ustedes tienen que crear algún tipo de mecanismo mediante el cual ustedes se responsabilizan, al menos a donde sea, le ayudaremos, pero de este chirumbel. Ya, entonces empiezan las cosas de que hay que hacer algún papel. Hay que hacer un papel. Papel que diga que yo y somos los responsables de esto. Luego puede pasar otra cosa. Que digan, bueno, y estamos hartos de pagar el alquiler. Si quizás por un poco más podemos comprar un piso. Y entonces van a comprar un piso. Y entonces van al banco y les dice, bueno, ¿y aquí quién va a apoquinar? Y vienen los líos. Entonces hay algunos, yo creo que exagerando, dicen, en realidad quien fomenta el matrimonio son las cajas de ahorros y los bancos. Exagerando. Y una cosa más, y me callo. Es que ¿sabes lo que es ser un profesor emérito? Un profesor emérito es un profesor que no tiene alumnos. Entonces, cuando de pronto tengo alumnos como vosotros ahora, me da el rollo. ¿Entiendes? Bueno, una cosa más. De pronto, ¿os habéis visto vosotros alguna situación como esta? Parejas que han estado conviviendo, viviendo juntos, cohabitando, utilizando el término que queráis, y de pronto, por una razón o por otra, deciden formalizar su relación. Que sea por la Iglesia cada vez menos, que sea matrimonio civil, o sea simplemente lo que llaman un PAC los franceses, y aquí sería matrimonio de hecho, ¿no? Lo hacen y a los 4 meses se separan y llevaban 8 años cohabitando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley, en lugar de ser un factor, digamos, de mantenimiento y de formalizar una relación, ¿es un acicate para que se separen? ¿Qué explicación tiene eso? Yo tengo alguna, pero si se os ocurre a vosotros, yo me callo aquí. Perfecto. No.
Pues hemos terminado de tratar todos los asuntos que queríamos tratar. Así que, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere decir algo, veo una mano levantada por ahí, antes he visto otra. Si los jóvenes tienen menos sentido del deber, y no sé, para mí lo de las relaciones de pareja y todo eso va un poco con ese espíritu, y no sé si eso lo habéis estudiado o tenéis alguna opinión. Bueno, eso iría relacionado. Quizá vaya relacionado más con los valores, ¿no? El sentido del deber. Yo lo que sí que quería añadir era con respecto a lo que se ha dicho anteriormente y que quizá enlace con lo que estás planteando. Yo no creo que el compromiso en primer lugar significa que hay una perspectiva de algo a lo largo del tiempo. O sea, yo me comprometo a algo porque hay un plan. Y partimos del contexto en el que los jóvenes están en una situación en la que no pueden tener muchos planes. Por lo tanto, el compromiso vendría condicionado por ese contexto de precariedad en el que no pueden tener planes. Pero yo no estoy tan de acuerdo en esto de que el compromiso se comprometan menos. Yo creo que el significado del compromiso, del deber, cambia. Es decir, porque el hecho de que cohabiten o que estén en matrimonio no significa que no tengan compromiso, significa que los compromisos son temporales. Es decir, pues tengo este compromiso, tengo este deber, lo que dure. Es decir, que puede ser esto o puede ser un tiempo corto, un tiempo largo, ¿no? Mientras que el compromiso antes se entendía, sobre todo lo que era la pareja, se entendía de diferente manera. Es decir, no es que se comprometan menos o es que tengan, de alguna manera, tengan un sentido menor del deber, sino que la propia sociedad más fragmentaria, más precaria, cambia el significado de todos estos conceptos tradicionales que antes nos servían para explicar una realidad y ahora ya no nos sirven, porque el propio significado cambia y quizás tengamos que inventarnos otros conceptos, ¿no? Compromiso, deber, lealtad, todos estos conceptos que están cambiando, no es que desaparezcan, simplemente creo que cambian. Hay que definirlos cómo, no lo sé, es un trabajo complicado y perdón, ¿no? Porque es un tema de valores más bien. Sí, bueno, sí. Básicamente es que el compromiso lo tienen muy acotado, perfectamente acotado en la esfera de los estudios, el trabajo es una cosa que tienen perfectamente asimilada y en ese sentido son gente responsable que sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que trabajar para no para labrarse un futuro, porque no se sabe el futuro que se va a labrar, pero por lo menos para estar en el camino, ¿no? Pero cuando hablan de familia, cuando hablan de trabajo, no hablan de compromiso, hablan de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, son cuestiones que dan por hechas, que se tienen que tener, que son responsabilidades, y para ellos no supone un compromiso, porque el compromiso supone esa perspectiva de poner algo de tu parte a largo plazo, ¿no? Y la familia es una esfera que se da por hecha, que no se cuestiona. Con los amigos es distinto, con los amigos habla de lealtad, y es un valor mucho más exigente, es un valor que pues por eso valoran tanto, ¿no? Porque son muy críticos y son muy duros con el valor de amistad. Pero cuando hablan de compromiso con la pareja, sí que establecen se sitúan en un plano distinto a generaciones anteriores, ciertamente, desde los argumentos de no tendríamos por qué aguantar, no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué esperar siquiera, ¿no? Los argumentos más vehementes te lo ponen en relación con la violencia de género, por ejemplo, directamente, ¿no? Si en generaciones anteriores había más violencia de género o se veía más o las mujeres aguantaban más, es porque tenían una percepción, una manera de entender ese compromiso que nosotros no tenemos, ¿no? Por eso es esa manera de no establecer proyectos de largo plazo, sobre todo porque el clima social de incertidumbre no te lleva a establecer esos proyectos de largo plazo, ¿no? Me estás diciendo que tengo que adaptarme a lo que venga, me estás diciendo que tengo que ser dinámico, flexible, que tengo que ser emprendedor, pero me pides un compromiso también de largo plazo, no te lo voy a dar. Mis inscripciones son revisables a corto plazo. Hola, ¿qué tal? Quería preguntaros, si valoráis si la generación joven tiene cultura democrática
y también si se le permite participar. O sea, habéis estado hablando pues de manifestaciones o de crear colectivos y demás. Pero bueno, si tenéis la sensación de que la generación de ahora, o sea, yo tengo la idea de que generaciones quizá anteriores pues había la idea de, bueno, no te metas en política y demás. Y si tenéis la sensación de que la generación de ahora pues tiene esa idea de, bueno, a nivel a lo mejor municipal tengo que participar para conseguir medidas, y también si tienen, bueno, mecanismos para poder participar. Bueno, lo tenían más fácil los jóvenes de los años 70, finales de los 70, por algo que he dicho antes. Había que conquistar la democracia. Lograr la democracia era un objetivo. Pues se venía de un Estado totalitario y entonces, bueno, la democracia era un valor en sí mismo. O sea, entonces, es muy distinto a encontrarse con una juventud que crece en un Estado, yo digo que es democrático y que además que se dice democrático, con sus fallas, por supuesto, pero yo soy de los que creo que vivimos en un Estado democrático. Porque si aquí no estamos en un Estado democrático, me vais a decir dónde está. Bueno, dicho eso, los jóvenes no valoran la democracia como la podían valorar hace unos años. Pues que está ahí. Les es muy importante, y aquí hay que hacer una distinción, que no todos los jóvenes son iguales. Y de hecho, si alguna cosa hemos hecho en nuestra vida, ha sido hacer tipologías de jóvenes. Y en este libro se presenta una, la de 2014, que hace referencia a otra de 2006. Entonces, es una de las tantas tipologías que he hecho. Yo con la Fundación Santa María, tú sabes también, Juan, que he hecho muchas tipologías, y con los vascos y con los catalanes, hasta con los mallorquines. Y dirigí una investigación sobre la juventud mallorquina, o sea, fijaos, ¿no? Entonces, yo sí creo que en este momento en España, por hacerlo muy rápidamente, hay un colectivo, aproximadamente del 20-25%, no solamente que valoran la democracia, sino que quieren perfeccionar esa democracia. Y quieren realmente conseguir que haya una mejor democracia. Y eso está muy claro, eso existe, ¿no? Hay otro colectivo que están relativamente asentados. Estos además son básicamente de formación media alta, mucha gente universitaria, que se posicionan prácticamente más a la izquierda que a la derecha. La izquierda supone un cambio, dicho de manera muy esquemática, ¿no? Se puede cambiar a peor también, pero es un cambio. Luego hay otros colectivos que pasan completamente del tema. Es la juventud pasota, que se dice. La juventud pasota es un poco la imagen que sale por aquí y por allá en los medios de comunicación. ¿Y esa juventud pasota existe? Sí. ¿Pero esa juventud pasota refleja a la mayoría de la juventud española? No, rotundamente no. Son incluso una minoría. Son menos que los que acabo de destacar. Y en medio, pues hay también diferentes grupos. Hay algún coletazo de algunos grupos que son más autoritarios que antes. Eso es verdad, también aparece eso. Una cosa que divide mucho a los jóvenes es la aceptación o rechazo de la pena de muerte. No me acuerdo las cifras exactamente, pero creo que están en el orden de un 30 y casi 40% que rechazan la pena de muerte y un 30 y pico % que la aceptan. O divide bastante a la juventud española. Luego hay cosas en donde se ve que hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿valoran la democracia? Sí. No tanto globalmente como cuando no había democracia, y actualmente hay algunos que la valoran muy fuertemente y que quieren además que haya todavía más democracia. Y que haya más democracia en el sentido al que tú has preguntado. ¿Hasta qué punto los jóvenes tienen en este momento capacidad para actuar en democracia? Bueno, ese es otro tema, pero me meto también por ahí, ¿no, verdad? Ya he hablado bastante, ¿no?
Porque ese es otro tema distinto. Ahora preguntan más cosas. Porque ese es otro tema diferente. Si tienen capacidad de los jóvenes, pues diría solamente una cosa. Yo soy de los que defiendo que a los jóvenes hay que dejar de votar a los 16 años, y no digo más. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle sus reflexiones, que a mí me han hecho recordar muchas cosas. Mi experiencia como docente de 35 años me ha hecho sacar algunas puntitas a los comentarios, a lo que han ido reflexionando. Por ejemplo, han comentado lo del si los jóvenes son activos frente al cambio ambiental y todas esas cosas. Es verdad que se manifiestan. A mí me gustaría también saber estadísticas, porque yo no creo que sean una mayoría, pero alguna vez yo he reflexionado con mis alumnos el tema de, muy bien, hay que mantener, hay que controlar el cambio climático, totalmente de acuerdo. ¿A qué estarías tú estarías dispuesto a renunciar? Por ejemplo, si es que emitimos mucho CO2 a la atmósfera, es que las centrales nucleares para producir electricidad y tal. La pregunta es, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar para consumir menos electricidad y que entonces no pudiera? No he conseguido ninguna. Ninguno era capaz de renunciar a nada. A lo mejor es una visión parcial. Yo no tengo información de todos los alumnos, de todos los jóvenes de este mundo, pero de los que yo he ido teniendo es una pregunta que he ido reflexionando muchas veces. Y esa la extiendo a todos nosotros, los mayores, los canosos ya. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para que eso pase? Y otro puntito más corto. Han comentado lo de los 80, la droga y todo no sé qué. Bueno, y me ha venido a la mente la canción de los Beatles de Lucy in the Sky with Diamonds, que decía que son los análogos del LSD, pero es que además derivaron a que hay una mandíbula obtenida de una mujer primitiva, de un antepasado nuestro, que se llama Lucy, porque en ese momento estaba sonando la canción de los Beatles por la radio cuando descubrieron, en esa época sonaba mucho. Curiosas las relaciones. No me enrollo más. Muchas gracias. Creo que Juan Anleo quería responder a la primera pregunta. Sí, pero muy breve. Yo creo que hay una enorme contradicción que van a tener que solucionar los jóvenes, evidentemente, y cuando hablo de jóvenes realmente estoy hablando también del resto de la sociedad, porque estamos en las mismas. Pero vamos a ver, cuando se les pregunta a los jóvenes, esto ha salido en este informe, pero también ha salido ya en los informes de la Fundación Santa María, cuando se les pregunta a los jóvenes ¿cómo sois o qué sois o cuál es vuestra seña de identidad fundamental?, dicen consumistas. Claro, estar a favor del medio ambiente, luchar por el medio ambiente y al mismo tiempo ser consumista es una gigantesca contradicción. Porque vamos a ver, tú puedes reciclar, lo que decía Javier, de poner en una bolsa o en otra, pero eso, desde luego, los que saben un poquito del tema saben perfectamente que no es ni de lejos lo fundamental. Lo fundamental es reducir drásticamente nuestro consumo. Los jóvenes se definen y se autodefinen como consumistas. De hecho, vamos a ver, no solamente eso, sino que la sociedad les define y les da un papel fundamental en la sociedad de consumo para acelerar la sociedad de consumo. Entonces, ese va a ser la verdadera batalla que van a tener que librar, en mi opinión, los jóvenes. Romper con su imagen de consumismo, romper, por ejemplo, con una cosa como la moda. Las empresas de moda, las empresas de textil, son las más contaminantes del mundo. Sin embargo, ¿se puede entender a un joven sin la moda? ¿Se puede entender a sí mismo un joven sin la moda? Va a tener que hacerlo. Y esa es una de las contradicciones y las batallas más importantes que creo que hay por delante de los jóvenes y de nosotros, que diablos. Sí, y lo que dices, Juan, va más allá todavía. Porque en realidad los jóvenes se dicen consumistas porque queremos que consuman. Y porque nuestra sociedad es la sociedad de consumo. Hace ya muchos años que viene la sociedad de consumo. El libro de Jean Baudrillard, La sociedad de consumo. Pero es que fíjate en una cosa, si no consumimos, todo esto se hunde. Y ahí está el fondo del problema.
Si no consumimos, si tú y yo no consumimos, si no cambiamos de coche, no cambiamos de ropa, no cambiamos de no sé lo qué, esto se hunde. Hasta el punto de que hubo un momento en que un presidente socialista, y no es una crítica al socialismo esto, dijo, y por favor consuman. Yo cuando me dijeron, por favor consuman, se me cayó y dije, pero si yo he nacido en la cultura del ahorro, si a mí lo que me enseñaron de crío es que hay que ahorrar, que hay que guardar un poco de dinero para cuando sea mayor, por lo que pueda pasar. Ahora es todo lo contrario. Por eso a mis amigos que son de las cajas de ahorro les digo, por favor cambiar de nombre. No sois cajas de ahorro, sois cajas de consumo. Vosotros nos estáis incitando continuamente a darnos dinero, ahora que está muy barato el dinero, ¿para qué? Para que consumamos. Y si no consumimos, se hunde todo. Luego, aquí nos enfrentamos con un problema muy gordo, que es un problema de ética global, que va mucho más de los jóvenes y de nosotros, porque ¿quién de nosotros es capaz de no consumir? Yo el primero. Yo el primero. O sea, yo el primero. Entonces, claro, ahí nos enfrentamos a un tema en el cual yo no pongo la mano por los jóvenes, bastante hacen con lo que hacen, pero que a los que tenemos formación y recursos y tal, si vivimos en el puro consumo. No, solo un apunte, que si el debate es enfrentar ecologismo y consumismo, si estamos hablando de valores, lo que no podemos pretender es que la sociedad se dé la vuelta como un guante, ¿no? O sea, la sociedad es consumista, pero si hacemos estudios de valores longitudinales vamos viendo que valores como el ecologismo van siendo emergentes entre la población joven, ¿no? Eso es un tipo de indicador que nos dice muchas cosas. Y por otro lado, también se puede apuntar que los propios jóvenes hablan del consumir el estereotipo de joven ecológico, es decir, que es otra forma de consumismo, de posicionamiento social, que es una nueva forma de generar un tipo de identidad a través del consumo, pero con la bandera del ecologismo, ¿no? Pero la señora tiene razón. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Lo siento, es una pregunta de COU. Bueno, ahora no sé lo que será el COU. El segundo H. Es una pregunta de COU. Pero ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Y esa es una pregunta insoslayable. Insoslayable. Y todos agachamos la cabeza y dije, mire, mañana, eso mañana. ¿Queda alguna pregunta? Muy buenas noches a todos. Me ha parecido excelente el tema, sobre todo que el futuro está en manos de la juventud. Ahora, en resumen, ¿cuáles son las perspectivas que tiene esta juventud de hoy en día con respecto a su compromiso o responsabilidades hacia el futuro? El día pasado hubo una protesta aquí en Madrid de unos muchachos del cole que estaban protestando por el tema ambiental, que decían, ¿para qué vamos a ir al cole si no vamos a tener planeta donde vivir? Y por otro lado, hay otro tema que no se ha tocado, que creo que a nivel, digamos, inclusive europeo, no están como muy claro, que es el tema de la invasión silenciosa musulmana. El hecho de que la juventud no tenga compromisos, digamos, de pareja, que la familia se haya deteriorado tanto, que no hay un crecimiento poblacional, se está llegando a unos índices en el cual la cultura europea va a tender a desaparecer, porque matemáticamente no es sostenible. Y la cultura musulmana se sustenta en un crecimiento muy exponencial de su población. A grosso modo, creo que la población española no crece a más de 1.4, mientras que los musulmanes en general crecen a ritmo de 6 y 7 hijos por pareja. Entonces, hay ciertos países donde ya están siendo afectados, tipo Francia, Holanda, Canadá, Australia, donde digamos, se están tomando medidas drásticas
para tratar de frenar esa invasión musulmana, porque los musulmanes, ellos imponen sus condiciones, sus leyes, su cultura, y no cohabitan con la cultura donde ellos, digamos, se están desarrollando. Entonces, me preocupa que también hay como que crear esa conciencia de que no es solamente el placer de disfrutar la pareja, de vivir el puro presente, de no tener hijos, sino que vamos a corto plazo a perder la identidad. Lleno con los dedos porque la cifra es inexacta. Además la tengo fresca porque les conté el día pasado en Santander el número de hijos que tienen las mujeres en España, las autóctonas y las que vienen de fuera. La cifra no estoy muy seguro, pero es del orden de 1,3, como tú has dicho, para las madres 1,36, las madres autóctonas españolas. Pero las mujeres de otras religiones, de otros países que viven en España en edad de procrear, su tasa de natalidad es de 1,5, 1,6, nada de 6. Nada de 6, Nada de 6. Respecto, tú has leído Sumisión, por lo visto, de Houellebecq, ¿no? Porque es la tesis que sostiene, es una novela magnífica, una novela fantástica, pero en Francia, en efecto, tienen un problema y lo tienen importante, y de hecho, al lado, en el País Vasco francés, ha habido, bueno, ahora mismo acaba de haber una mezquita que ha sido atacada en Bayona por uno de Frente Nacional, del de Le Pen, digamos, el Vox de allí, más o menos, no es exactamente igual, pero más o menos. La invasión musulmana y la tasa de natalidad de los musulmanes, en cuanto entran en Occidente y vienen a Occidente, baja enormemente. Es mayor que la de los autóctonos, pero baja enormemente. Y un dato más. Las proyecciones que se hacen en el planeta sobre la presencia de las diferentes religiones que hay, pensando en el año 2050, siguen diciendo que la religión mayoritaria en el planeta será las religiones cristianas, las cristianas, catolicismo, protestantismo, ortodoxos, etc. En segundo lugar vendrán las religiones islámicas, y es cierto que la distancia que ahora existe entre uno y otro, que es del orden de 800.000 millones, 800.000, son 7.000 millones, ¿no? Luego es menos de 1.000 millones. Dentro de 2050 calculan que las diferencias serán menores. Quiero decir con esto que va a aumentar ciertamente, digamos, la presencia del mundo protestante en el planeta, pero no hay ningún estudio que diga que dentro de más de 50 años vayan a ser mayoría que el mundo cristiano. Si eso le preocupa, le tranquilizo. Bien. Pues vamos a tener que cortar. Muchas gracias a todos los participantes de la mesa y a todos los asistentes.